Brasil, brasileiras de Brasil. Dios os bendiga entre nosotros. Hoy un gozo teneros, de verdad que sí. Y bueno, estamos aquí casi en familia en esta tarde, pero siempre es un gozo. Spurgeon decía que los que vienen por la tarde son los que merecen el mejor sermón, porque muchas veces los cultos de la tarde son los menos asistidos en nuestra iglesia y en muchas otras más. Pero gracias al Señor estamos aquí. Y antes de seguir adelante, el servicio técnico me está diciendo, Pedro, el micrófono, Pedro, el micrófono. ¿Verdad que sí, Javi? No, no está encendido, no está encendido. Ahora ya estará encendido. En la YouTube de Creación tenemos ahí un montón de hermanos de nuestra propia congregación que hoy, esta mañana han estado aquí. Algunos esta tarde no pueden estar. Y os pido oración por algunos que están enfermos. Por favor, oremos unos por otros. Esta mañana mencionábamos a algunos de las personas que están, o a lo largo de esta semana, han estado sufriendo achaques físicos, especialmente por Diego. Diego fue hospitalizado, también por Paqui Canales, que fue llevada a urgencias. Os pido oración por ella, que el Señor esté guardándola y cuidándola. Un gozo ver a Judith, siempre es un gozo tenerla aquí con nosotros también. Sigamos orando también por Jordi, por su operación de esta semana mismo. Vamos a estar orando por él y también a nuestra querida hermana Dana. No olvidéis de orar por ella, el día 22 volverá a tener también su sesión médica, y por nuestra hermana Cami, o por Cami, que prefiere que la llamemos así, por Cami, orad por ella también, por sus dolores y su situación. Es muy importante recordarla en nuestras oraciones. Eso en cuanto a los enfermos, pedimos oración por ellos. La situación también de la guerra nos está haciendo que actuemos, y esta mañana lo anuncié, tenemos a la entrada una mesa preparada para recibir medicamentos, utensilios de primera necesidad. Estoy viendo cómo llevarlos allí, y Judith me decía justamente desde Montornès, hay un hermano que es camionero que va en esa dirección y hace transportes. Estaré hablando con él a ver si él puede echarnos una mano. Os pido oración, y si tenéis medicamentos, tenéis utensilios de primera mano, ahí está la lista. Hablad por favor con Adina. Adina va a estar a cargo de recoger estas cosas, organizarlas, y también Sandra estará ayudándote, Sandra Vila, ¿verdad? Entonces os pido que oréis con ella. Si tenéis algo de dinero que queráis ofrendar, también hablad con Adina, y de esta manera podremos enviarlo. Así que orad por ello, que el Señor está en control y nosotros tenemos esa responsabilidad, sobre todo, de ayudar a aquellos que lo necesitan. Como decía, tanto de un lado como de otro, tenemos aquí también en nuestra iglesia hermanas que son de Rusia, o la misma Sandra, ¿verdad?, que tiene su mamá es de Rusia, y nosotros no estamos ni hablando ni de política ni de bandos, sino de personas necesitadas. Así que orad por ello. En cuanto a las actividades de esta semana, ayer tuvimos la actividad de los niños. Había un montón de niños. Había un montón de niños aquí. Fue muy bonito, y estaremos siguiendo con esa actividad cada tercer sábado de mes. Estamos reorganizando el equipo, poniendo también a más personas a trabajar allí para que nos echen una mano. Y os pido que oremos también por esta buena actividad. Sé que huele a pintura. Esta semana estuvimos pintando y todavía quedan muchas cosas por hacer en el local, según el Señor vaya proveyendo. Pero quiero agradecer a los que estuvieron limpiando aquí duramente, arduamente, porque nos han permitido hoy tener la reunión esta mañana y también en esta tarde. Sigamos también orando por las actividades de la iglesia. Dios mediante, el domingo que viene tenemos la asamblea para escoger a diáconos. Y os pido que oréis, que el Señor os guíe para que podáis darme nombres, si aún no lo habéis hecho. Si no, yo presentaré a la congregación nombres para poder ser escogidos como diáconos también la semana que viene. En cuanto a la Fundación Bíblica, el martes tenemos clase aquí presencial, y también a través de nuestro YouTube. Y el viernes, día 18, a las 6 de la tarde, si no hay ningún cambio, si todo sigue según el horario previsto, tendremos la conferencia aquí presencialmente, pero sabéis que es de la Fundación Bíblica y lo transmitimos a través de las redes. La conferencia tiene que ver con la profecía, tiene que ver con aquí yo vengo pronto, el título de nuestros estudios, y vamos a estar tanto la decana de la Fundación Bíblica como yo también presentando este material que ha estado preparando, buscando información interesantísima, y algunas de las cosas de verdad os animo a que podáis estar aquí para escucharlo, o si no, a través de las redes. Básicamente esos son los anuncios que yo tenía apuntados. Sigamos orando unos por otros. Y una vez más, hermana Valquiria y tu mamá, ¿sí? Sentiros como en casa. Después ya nos presentamos. Gracias por visitarnos esta tarde. Tony, cantamos una canción más entonces. Muy bien.
Pues vamos a cantar el número 55. Yo te seguiré, maestro. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Lucas 9:57. Yo te seguiré, maestro, por donde guíe tu luz. Por el valle o tormenta, siguiendo siempre tu cruz. Descanso en ti, creo en ti, mi vida entera te doy. Yo te seguiré, maestro, mi vida dirige hoy. Viviré por ti, maestro, en este mundo sin Dios. Débil soy, mas tú eres fuerte, de ti yo sigo en pos. Descanso en ti, creo en ti, mi vida entera te doy. Yo te seguiré, maestro, mi vida dirige hoy. Todo entrego a ti, maestro, sin retener nada en ti. En tu altar yo me consagro en sacrificio a ti. Descanso en ti, creo en ti, mi vida entera te doy. Yo te seguiré, maestro, mi vida dirige hoy. Precioso himno y preciosa letra. Pues voy a dar paso ya al mensaje. Y por las tardes me gusta, estamos casi en familia y aunque seamos muy poquitos, sé que el Señor está aquí con nosotros y eso es una gran, gran bendición. Sigamos orando también por nuestros queridos hermanos que nos están siguiendo desde Argentina y también Colombia, la hermana Ibel, la hermana Martica, la hermana Susana, ahora también ayudándonos con el ministerio de SECOM y está siendo una bendición grande. Os pido que oremos para que el ministerio pueda llegar también mucho más allá de nuestras fronteras. No olvido lo presencial, de hecho estáis aquí vosotros y eso hace que nuestro corazón esté lleno de gozo, pero a la vez también nuestras fronteras se han extendido a través de las redes y estamos agradecidos al Señor por lo que Él está haciendo. Es interesante porque a veces el Señor mueve las cosas y vamos a hablar hoy de un personaje que el Señor movió de su lugar. Me refiero a Daniel y os invito a abrir la Biblia ahí en el libro de Daniel, como hemos venido ya hablando por diferentes domingos. Acerquémonos a este profeta antiguo testamentario y vamos a seguir estudiando su perfil, su carácter, su manera de ser, de obrar.
Y de verdad vamos a pedir al Señor que Él toque nuestro corazón para que podamos ver las enseñanzas que nos dan directas a nuestra vida. El libro de Daniel está más cercano de lo que pensamos o podemos imaginar porque tiene muchas enseñanzas en cuanto al presente, lo que está pasando proféticamente hablando, lo que pasará, pero también tiene muchas enseñanzas en cuanto a nuestro propio corazón. Y en ese aspecto vamos a leer Daniel capítulo 6, acercándonos a este capítulo hoy. Son varios los versículos que voy a leer, pero prefiero, como estoy haciendo en estos últimos domingos, leer todo el capítulo, ver lo que hay ahí, hacer una exposición textual del pasaje y sacar las enseñanzas para nuestra propia vida. Os invito a que vayamos a Daniel capítulo 6, empezando en el versículo 1. Dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. La palabra sátrapa quiere decir gobernantes o gobernadores, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en la relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y afírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre.
Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro, el persa. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, sé que al leer tu palabra ya ha sido de bendición, pero en esta tarde, Señor, al estudiarla y sacar de tu palabra enseñanzas prácticas para nuestras vidas, queremos acercarnos a ti confiadamente y pedir que tu Santo Espíritu, Padre, nos hable al corazón. Necesitamos de ti, necesitamos realmente que nuestro corazón sea conmovido y transformado, que podamos ver que el Dios de Daniel es nuestro Dios, no ha cambiado. Pido, Padre, que me dirijas en los pensamientos, me ayudes a poder presentar no solo la historia de lo que pasó, sino sobre todo, Padre, presentarte a ti, al Dios de Daniel. Guíanos y ayúdanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Daniel capítulo 6. Creo que todos los que estamos aquí seguramente habremos escuchado la historia que he leído y casi estoy seguro que muchos desde niños hemos oído hablar de Daniel en el foso de los leones, ¿verdad que sí? Tal vez incluso para algunos, si no presentes en la audiencia en YouTube, esta sea una historia tan extraña e inverosímil que puede ser que les cueste creerla. Y si es así, es simplemente porque no conocen al Dios de Daniel. Porque el Dios de Daniel podía y hizo esto y puede hacer muchas más cosas. El Dios de Daniel era ese Dios que le había estado acompañando desde un principio. Y volviendo un poco a la historia de Daniel, recordad que él era de la casa noble ahí en Judá y fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor a la tierra de Babilonia. En ese momento, en esa cautividad babilónica, Daniel, apenas un muchacho joven, tal vez menos de 18 años, encuentra que los vientos de la providencia de Dios lo ponen en una situación extraña, peculiar, fuera de lo normal. Como dije esta mañana, en la predicación de esta mañana, Dios estaba con Daniel, pero las circunstancias de Daniel eran las que eran. Y muchas veces nosotros podemos encontrarnos en situaciones adversas, situaciones contradictorias, pero nunca olvidéis que Dios está en medio de las situaciones. Él no nos abandona. Daniel sabía eso y lo vimos durante estos 5 capítulos anteriores, bajo el reinado de Nabucodonosor, mostrando su fidelidad a Dios, su convicción. Y me gustaría que viéramos ese carácter de Daniel que hace que Daniel sea un hombre fuerte, espiritualmente hablando, que es capaz de arriesgar su propia vida, sus propias comodidades, aún echado en el horno de fuego como fueron sus amigos si es necesario, pero no está dispuesto a negar su fe porque él sabe en quién ha creído. Sabéis bien cómo el imperio de Nabucodonosor caerá con Belsasar, lo vimos la semana pasada, y aún en medio de esa situación tan caótica, Daniel continúa siendo el mismo. Hoy, en el capítulo que hemos leído, lo encontramos bajo el siguiente imperio. Fijaros en esto, un hombre de Dios que era esclavo, llevado cautivo a tierra de cautividad, y Dios lo levanta y lo pone como gobernador en Babilonia y ahora también entre los medos y los persas. ¿No tenemos un Dios maravilloso? Un Dios que cambia las circunstancias, un Dios que realmente nos sorprende, nos sacude, y lo único que pide de nosotros es fidelidad.
Es lo único que pide el Señor. No intentemos hacer grandes cosas para Dios. Simplemente seamos fieles y Dios hará el resto. Y Dios tenía un plan para Daniel. No nos dice más de esos 3 amigos que él tenía. Estaban ahí seguro. Pero Dios tenía un plan para Daniel. Y este plan, hermanos, es también motivado por cómo era Daniel. ¿No os gustaría ser como él era? A mí sí, me encantaría. Y por eso quiero aprender cómo actuaba él en situaciones adversas. Una de las situaciones adversas que se va a producir es lo que acabamos de leer. Van a tenderle una trampa. El capítulo empieza diciendo que él era uno de los 120 gobernadores o sátrapas, que son oficiales encima de los gobernadores, son gobernadores de gobernadores. Y él era uno y estaba puesto casi como el principal después del rey. Intentaron buscar a algo para pillarle. Seguramente, como es normal, en los imperios había la gente que era corrupta, los gobernadores eran corruptos, buscaban para sí mismos ganancias, y este muchacho ya no era un niño, ya había pasado muchos años, seguramente era un adulto, y buscan en él algo que reprochar, algo que poder marcarle y decir, mira cómo es, y vamos a destruirlo, vamos a sacarle de en medio. Igual que pasó en la predicación de esta mañana, los celos y la envidia motivan a aquellos que están alrededor del pueblo de Dios a intentar su destrucción, a intentar que aquellos que están haciendo la voluntad de Dios sean frenados en el propósito divino. Y aquí tenemos a este hombre santo, justo, un hombre fiel, un hombre que está haciendo el deseo que Dios tiene y no encuentran nada en él que poder reprocharle. ¿Qué hacen? Solamente hay una cosa donde pueden pillarle, en la misma ley de su Dios. Y lo hacen de una manera tan retorcida. ¿Habéis dado cuenta de lo que hacen? Le dicen al rey que no va a haber hombre que pueda pedir nada a Dios o a reyes que no sea él mismo. Oye, pues me parece bien. Al fin y al cabo, yo soy el emperador. Que vengan a mí y me pidan. Claro, vamos a firmar el edicto. Pues aquí lo tienes. Vamos a firmar el edicto. Y la ley nos muestra la historia, y esto también lo confirman los escritos antiguos, que esa ley de Medio y Persa no podía ser cambiada. Una vez el rey la firmaba, era el sello real, incambiable. Cuando leemos la historia de Esther, una historia muy cercana a Darío y Ciro, ya hablaremos de ella, vemos esa misma actitud del enemigo del pueblo de Dios intentando destruir al pueblo de Dios. La trampa estaba hecha y el rey cayó en la trampa. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? ¿Te lo pones a pensar? Cuando Daniel escuchó el edicto del rey, y lo hemos leído en ese versículo, y voy a volverlo a leer porque quiero que lo marquemos, porque voy a hablar más de este tema, el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Se fue corriendo, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Os dais cuenta? El corazón de Daniel estaba sellado. Sabía quién era su Dios. Sabía lo que su Dios había hecho por él. Y en vez de tener miedo y estar tembloroso, abrió las ventanas, miró a Jerusalén. La costumbre era justamente esa. Los deportados, tanto a Babilonia como también el imperio asirio, oraban hacia Jerusalén. Y oró hacia esa ciudad. Y dice la Biblia que se arrodilló y dio gracias a Dios. Y clamó a su Dios. ¿Por qué esa ocasión era especial? No, porque era lo que siempre había hecho, como lo solía hacer antes. ¿Cayó en la trampa? No. Para él no era una trampa. Caes en la trampa cuando no la ves ni la esperas, ni sabías que se encontraba allí. Pero cuando la ves y dices, voy a seguir haciendo lo que Dios quiere que haga y voy a seguir andando porque es lo que Dios quiere que haga, estás haciendo algo que se llama convicción. Estás seguro de ello. Y vemos lo que va a pasar. Y vemos de nuevo el giro que da la historia. El rey Darío le ama.
se enternece por él. Pero su puño y letra ha firmado algo que los mismos nobles ahora le obligan a cumplir. Y no hay manera de retroceder de lo que él mismo ha firmado. Así que intentando salvar a Daniel y sacarle de esa situación, no encuentra otro remedio que echarle en el pozo de los leones. Interesante. Los babilonios quemaban a sus víctimas. Por eso los 3 amigos de Daniel fueron echados a ese pozo de fuego. Pero los medo-persas adoraban al fuego. Por lo tanto, no echaban a sus víctimas al fuego, pero sí a los leones. Y lo echan a los leones. El rey Darío no puede dormir. Está entristecido. La pena de la culpabilidad ha llegado a su corazón. Él sabe que hay dioses, tiene muchos. Los mismos nobles le han dicho que nadie ore a sus dioses. Pero sabe también que Daniel sirve a un Dios. El versículo 16 lo dice. Fijaros, el versículo 16, el rey mandó y trajeron a Daniel, echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, fijaros, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Creo que Darío era sincero al decir esto. Se fue a palacio entristecido. Y cuando regresó al versículo 20, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel responde en el versículo 22, mi Dios. Y el versículo 23, el mismo rey alegró al rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado ¿en quién? En su Dios. Y el rey dio orden de que aquellos que le habían odiado fueran echados al pozo de los leones. Fueron devorados así en segundos. Y el rey finalmente, el versículo 26, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdura hasta el fin. Ahora el Dios de Daniel era el Dios de Darío. ¿Os dais cuenta? Había confesado porque había visto el testimonio de este hombre, fiel incluso hasta la muerte si era necesario. Y dijo, Él salva, versículo 27, y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Darío fue tocado en su corazón porque un siervo de Dios se mantuvo firme a pesar de poder permanecer muerto o perder su vida haciendo la voluntad de Dios. Qué carácter, ¿verdad? Y qué historia. Ahora, si yo termino ahí la historia, lo que habré hecho es decir, casi como hacemos a los niños, ¿verdad? Cuando contamos la historia de Daniel en el foso de los leones y decimos, ¡wow! ¡Qué historia tan bonita! Pero dejadme deciros algo, esto no es solamente una historia. Esto es historia. Esto pasó. Es real. Y es porque el Dios de Daniel es también nuestro Dios. Y es un Dios real. Entonces, ¿qué lecciones podemos nosotros aprender de lo que acabo de leer? ¿Qué podemos hacer que nuestras vidas realmente sean sacudidas para darnos cuenta que el Dios de Daniel es nuestro Dios? Y tal vez ahí, hermanos, tenemos que empezar a volcar nuestro corazón y decir, Señor, ¿soy yo como Daniel? Lo primero es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, capítulo 1, versículo 8. Su corazón estaba dispuesto a agradar a Dios en cualquier momento, en cualquier situación, pasara lo que pasara. Él iba a decir, Señor, yo quiero agradarte a ti, tú eres mi Dios. Mi corazón te pertenece, mi vida es tuya, y si soy llevado cautivo a Babilonia, tú irás conmigo. Nuestro Dios ha prometido estar con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Esa es su promesa. Y como esta mañana decíamos, Él no nos prometió librarnos del dolor o de la enfermedad. Él no nos ha prometido nunca ser ricos y poderosos y tener todas las comodidades. Eso no es el Evangelio de Jesucristo. Eso se le llama Evangelio de la prosperidad y es un falso Evangelio. El verdadero Evangelio de Cristo, si tú sigues sus huellas, vas a ir a parar al Calvario, Gólgota.
Y muchos creyentes, amados míos, han sido llevados cautivos a tierra de cautividad. Muchos de los que murieron en los campos nazis de exterminio eran judíos. También había hijos de Dios como tú y como yo. Y el sufrimiento puede formar parte de la vida del creyente, como esta mañana decíamos. No estamos libres de enfermedades, de guerras, de destrucciones. Hoy mismo en Ucrania están muriendo creyentes. No somos libres. Lo único que podemos hacer es saber que nuestro Dios es el Dios de Daniel y que pase lo que pase en cualquier circunstancia o situación, en cualquier lugar, mi Dios estará conmigo. Y eso no cambia. Eso no cambia, porque nuestro Dios es fiel. Y Daniel sabía esa realidad. Él era un Dios fiel. Y Daniel oró cuando la prohibición fue expuesta. Hoy también en esta mañana, y sigo el tema de esta mañana, decíamos que Pedro y Juan, después de haber predicado, fueron llevados a la prisión. Y se les prohibió que hablasen en este nombre. ¿Y qué hicieron ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Los gobiernos de este mundo en cualquier momento pueden pedirnos algo que vaya en contra de nuestro Dios o en contra de la ética humana. Y no podemos obedecerles. No podemos. Porque en el momento en que obedeces una ley injusta, te haces cómplice con ellos. No sé quién dijo, mi memoria escapa en ese aspecto, que lo único que se tiene que hacer para que el mal prospere es que los buenos hombres no hagan nada. Y es así. A Satanás les gusta que estemos cómodos. Satanás lo que quiere es una iglesia cómoda. Cuando la persecución llegó durante 10 emperadores, las 10 grandes persecuciones, no fueron un año o dos, no fue una pandemia que se fue rápido, un Diocleciano que persiguió por 3 meses, no. 10 emperadores romanos persiguieron a la iglesia hasta que en el 325 el edicto de Milán estableció libertad religiosa y el cristianismo fue aceptado como la religión del imperio. 325 años de muerte, persecución, aniquilación, lucha en contra de la fe que tú y yo profesamos. Pero hubieron muchos Danieles y Danielas que no se movieron en sus convicciones. Esa es la valentía que necesitamos establecer. Cuando Daniel escuchó eso, ¿qué hizo? Abrió la ventana, miró a Jerusalén. Como solía hacer antes, se arrodilló y agradeció a Dios. Hermanos, eso a mí me habla directamente al corazón de la necesidad que yo tengo en mi propia vida de ser constante en mi relación con Dios, a pesar de las circunstancias. Porque si mi relación con Dios tiene que ver como me siento, voy a subir y bajar como una noria, como una montaña rusa. Porque muchas veces yo no tengo ganas de orar. Muchas veces no tengo ganas de venir a la iglesia. Yo también soy mortal. A veces, ahora ya no, gracias al Señor y al cuidado de mi médico, ya no tengo migrañas. Estoy bien. Pero recuerdo cuando tenía migrañas y tenía que ir del púlpito al servicio y vomitar y volver a predicar, era difícil. Hay momentos donde uno se siente mal y cansado. ¿Y no pensáis que eso afecta a la vida? Claro que afecta. Pero el corazón que está aferrado y apegado al Señor sabe en quién ha creído y puede aferrarse a esas promesas. Y de esta manera nuestra vida espiritual crece y se mantiene aún en la adversidad y en el conflicto. Porque nuestro Dios está con nosotros. Y quiere decir eso que tenemos que tomar una postura física. Espero no romper ahora algunas de las ideas que tenemos en cuanto a la vida de oración, pero voy a hacerlo, por otro lado. Daniel se arrodilló, y yo lo hago. A veces incluso tengo temor de abrir mis ojos. Me concentro en la oración. No miro a Jerusalén. No hace falta. Pero otras veces alzo mis ojos a los cielos y ando en el bosque y hablo con el Señor y Él está a mi lado. Y otras veces estoy andando por casa haciendo mis tareas del hogar y estoy ahí haciendo cualquier cosa y estoy en comunión con el Señor. Porque nuestra comunión no tiene que ver con 3 veces al día y lo que hago, sino mi relación íntima con Dios.
mi relación constante con el Señor. Mi comunión que llega a ser realmente, como dice aquí, varias veces lo dice, y lo reconoce Daniel y también, el Dios a quien tú continuamente, ¿qué? Sirves. Sirves. Continuamente. Y este era un hombre ocupado, Este era un hombre muy ocupado. Pero sabía sacar las castañas del fuego, sabía manejar los asuntos de gobierno, sabía manejar los asuntos de palacio. Era un hombre con una capacidad intelectual enorme. Estaba haciendo lo que Dios quería, aunque no era fácil. Y en esa comunión cercana con el Señor, continuamente servía a Dios. ¿Veis lo que estoy diciendo? Nuestra vida, hermanos, nuestra vida cristiana no depende de 3 veces al día. Depende de una continua relación con nuestro Dios. Una relación íntima, cercana cuando estáis trabajando, en vuestros talleres, en vuestras tiendas. El Señor está ahí. Y nuestra comunión es esa intimidad con el Señor, al cual estás buscando continuamente en tu vida. Ese es el secreto de la oración, porque a veces se nos ha enseñado desde los púlpitos, y eso lo podéis ver en algunas predicaciones que dicen, pues tienes que orar a cierta hora de la mañana, tal vez porque ahí es donde nadie ora, por lo tanto Dios está más atento. Porque claro, si vas a las 12 de mediodía, todo el mundo está orando por la comida, eso Dios... Qué tontería, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Tarde y mañana y al mediodía, dice el salmista, continuamente te busco, aún en las noches me levanto y te busco. La vida de oración que Daniel tenía, como vemos aquí, veremos más adelante, era una vida de comunión, de continua relación. Por eso sabía quién era su Dios. ¿Y nosotros? ¿Cómo hubiera respondido yo si me hubieran echado al foso de los leones? Los leones dan mucho miedo. ¿Sería yo capaz de decir, mi Dios puede librarme? Y si no lo hace, no voy a inclinarme ante este Dios pagano. Dios libró a Daniel, pero no libró a 11.000 cristianos que murieron en el circo romano de Tarragonensis. Ahí donde yo nací, donde yo jugaba fútbol cuando era niño, en esa arena, que hoy es un centro turístico de arqueología, y que para mí era simplemente mi lugar de juego, en esa arena que pisé vez tras vez, el pastor y 2 de sus diáconos fueron quemados vivos por causa del Evangelio. Y en dirección sur, a unos 6 kilómetros, se encuentra una necrópolis, donde está enterrado ese pastor y sus 2 diáconos, junto con unos 30 cuerpos más, creyentes que no fueron librados ni de los leones ni del fuego, pero que su fe fue constante por amor al Señor. Nuestro Dios puede librarnos si Él quiere, pero tal vez tengamos que enfocar la realidad de que nuestra vida es segura en los cielos, pero que nuestro peregrinaje puede ser un poco escabroso. Y que nuestra seguridad no se encuentra en las circunstancias cambiantes a propósito, sino se encuentra en el Dios que gobierna encima de las circunstancias. Hace poco hablaba con una persona y le decía, vamos a escribir una página nueva en nuestras vidas. Y me dijo, no vamos a escribir, vamos a leer. Esa página ya ha sido escrita. Y ese pensamiento chocó mi mente y dije, wow, qué cierto que es y qué gran verdad. Tu vida y mi vida, al igual que la vida de Daniel, ya ha pasado. Lo que pasa es que nosotros estamos en el tiempo. Pero Dios, que ve la eternidad y que Él está fuera del tiempo, observa al mundo y todos los eventos del mundo. Y las páginas ya están escritas. Por eso sabemos que Él nos ha escogido en Él desde antes de la fundación del mundo, porque Dios sabía lo que iba a pasar en su preanticipado conocimiento. Dios te ve y sabe qué pasarás, tú no. Hoy yo he leído la página que me correspondía para hoy. Mi página ya había sido escrita. Mañana mi página será escrita. Solo tendré que leerla, porque Dios ya la escribió. Pero
la historia, si puedo así decirlo, nuestra historia, termina bien. No tengáis miedo. Hay días de tristeza, hay días de gozo, hay días de fortaleza y hay días de debilidad. Hay días de enfermedad y de dolores. Hay días donde uno entiende poco de lo que pasa o sino nada. Hay días de apasionado amor y hay días donde la llama parece apagarse. Pero en todos esos días, Dios está con nosotros. La pregunta que me hago es, ¿estamos nosotros con Dios? Darío no lo estaba al principio. Pero cuando termina el libro, el capítulo que hemos leído, Darío reconoce quién es el Dios de Daniel. Y cambia el decreto. Y establece ese decreto nuevo de parte suya, por encima de esos nobles, hablando en jerga humana y bien española, que eran unos pelotas, como dijo alguien, unos bocachanclas. Y este Darío, él establece el liderazgo y dice, de parte mía es puesta esta orden, que en todo el dominio de mi reino todos teman. ¿Y qué más dice? Y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es Dios viviente, permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Nabucodonosor confesó el Dios de Daniel. ¿Recordad la historia? También Belsasar tuvo que tragar sus propias palabras y orgullo y reconocer quién era el Dios de Daniel. Y ahora Darío reconoce al Dios de Daniel. Ese Dios que no ha cambiado. Ahora dejadme terminar con un último pensamiento. Daniel fue echado al foso de los leones y una gran piedra fue puesta en ese foso. Fue sellada con el sello de la nobleza. ¿No os hace pensar en otra historia? A mí sí. Cuando tomaron el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo y lo echaron dentro de un sepulcro oscuro y negro, la muerte estaba ahí, ese león llamado muerte. Sobre esa tumba fría, en un jardín cerca de la puerta de Damasco, ahí en Jerusalén, pusieron una roca grande. Pusieron la roca y la sellaron también con el sello de Roma. El león de la muerte podía haber devorado a nuestro Señor, pero no pudo con él. Porque era Dios mismo, el mismo que había librado a Daniel de este foso de esos leones. Y la piedra en ese sepulcro frío fue movida y removida. Cuando las mujeres se acercaron a ese sepulcro y dijeron, ¿quién nos removerá la piedra? La encontraron ya removida, porque el Señor Jesucristo había resucitado. Algunos no creen la historia de Daniel y los leones. Muchos no creen la historia de Cristo resucitando de entre los muertos. Pero para aquellos que creemos que Jesús vive hoy, esa historia es real y ha cambiado nuestras vidas. Porque si sabemos que Él venció la muerte, también nosotros tendremos vida eterna en su nombre. Él pide algo de ti y de mí. ¿Pide que hagamos 3 oraciones al día? No. ¿Pide que vayamos a una iglesia y demos dinero? No. ¿Pide que nos portemos bien y seamos buenas personas? No. Lo único que pide es que reconozcas que hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El nombre de Jesucristo. Reconozcas que Él es tu Salvador. Y eso implica que reconozcas que necesitas ser salvado. Salvado del infierno, del juicio eterno. Salvado de la condenación. Y eso implica también que al reconocer tu necesidad de ser salvado, reconozcas que eres pecador. Te arrepientas de tus pecados. ¿Por qué?
Porque cuando amas a alguien y le haces daño, ¿verdad que te duele? Y vas y cuando te das cuenta que le has hecho daño, le dices, perdóname. Cuando te das cuenta que esa persona te ama tanto que es capaz de soportarte, tus tonterías y tus palabras, y que aunque falles, continúa amándote, ¿verdad que sale de ti esa palabra, perdóname, te he fallado, he hecho lo malo? Si amas a Cristo, si amas a Dios, van a salir de tus labios ese perdóname porque Él te ama. Él te ama. Y ese es el Dios de Daniel. El Dios que cambió la vida y las circunstancias de este muchacho en Babilonia y que cambió mi propia vida y espero que también la tuya. Seguiremos aprendiendo de este hombre en tierra de cautividad. Vamos a orar. Padre, toma estas palabras y habla a los corazones. Sé, Señor, que a veces hemos sido engañados con falsas esperanzas en un falso evangelio que nos ha mostrado que la vida cristiana es fácil. Pero tanto esta mañana como esta tarde hemos visto que hacer tu voluntad no siempre es fácil. Y muchas veces va a tener que ser muy difícil y podemos ser enviados al pozo de los leones. Pero si tú estás con nosotros, no debemos temer. Al contrario, gracias porque el carácter de Daniel era justo y santo y no había en él condenación, nada para ser condenado, sino que en las circunstancias de su vida mostraron que él te servía en todo momento, en todo tiempo y que tú eras el amor de su corazón. Continúa haciendo eso en cada uno de nosotros, Padre, para que te adoremos a ti en espíritu y en verdad. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Tony, vamos a cantar y pasar la ofrenda también.